Comentando la noticia con tus animadores favoritos. Fernand, Moraima y Juan Carlos. Buenos días, Puerto Rico. Saludos cordiales a todos. Comienzo del fin de semana. Juan Carlos Matos te saluda aquí en Nueva Vida 97.7. Junto a mi compañera Moray Moyola, el sensor de la red sísmica. ¿Tuviste que haber sentido algo o no sentiste nada? Sí, claro que lo sentí. 4.2 creo que fue. ¿Tú sentiste eso en San Juan? Claro. Sí, yo siempre se los digo. Es impresionante. Cuando uno se queda sensible, está como que alerta. De hecho, iba a dar una charla a esa hora al Caribe Hilton y como que me paralicé en el momento en que ocurrió y seguí mi rumbo. ¿Fuiste de muchas que en el área metro lo sintió o fuiste la única o casi única? No, en el área metro hubo más gente que lo sintió, pero no sé cuánta gente. La gente del área metro vía WhatsApp 939-210-9263, 939-210-9263. Porque yo como nunca lo siento, esta no fue la excepción, no sentí absolutamente nada. Sí, se sintió no tan fuerte como el que sentí aquí, como el que se sintió aquí hace poquito, pero sí lo sentí. Sí lo sentí. ¿Tienes alguna información de ese movimiento precisamente? ¿Has estado pendiente? Es que me fui a Porque yo admito que no he estado pendiente. Me fui a dar una charla y me desconecté. Me desconecté. Entonces luego cuando regresé, tengo que admitir que la noticia que más vi fue lo que está pasando, ¿verdad? Allá con el edificio que colapsó y me concentré en eso, pero fallé como, ¿verdad? La que da el informe de los temblores aquí. Pues vamos a ver si nos ponemos al día poquito a poco en informaciones interesantes. Hoy la prensa local dice nuevos efectos secundarios de la vacuna en jóvenes entre las edades de 16 a 21. 4 jóvenes de la isla entre las edades de 16 a 21 años han sufrido de pericarditis a consecuencia de la vacuna del COVID-19, informó el subsecretario del Departamento de Salud, Félix Rodríguez Schmidt. Se trata de una inflamación con irritación de la membrana delgada que rodea el corazón. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, reportaron que algunas vacunas contra el COVID-19 están vinculadas a la inflamación cardíaca en personas jóvenes. Qué interesante, ¿verdad? Que a la medida en que pasa el tiempo siguen saliendo y no hay forma de suprimir cuando la cantidad es significativa de efectos secundarios de la vacuna, en este caso de jóvenes de 16 a 21 años. En Estados Unidos he estado leyendo casos, Moraima, uno particularmente que me destrozó el corazón, de este joven de 19 años, atleta elite. Los padres lo tienen compitiendo desde los 4 añitos en deportes. Hoy es un atleta, o era un atleta hasta la segunda dosis de la vacuna. A él le dio miocarditis, que también es una inflamación del corazón. Tiene un dolor en el pecho permanente como si fuera a infartar. Así lo describe la mamá y lo describe él. Una debilidad generalizada, prácticamente permanente, 24/7. Ese dolor en el pecho no lo abandona. Y de ser un atleta elite, ahora mismo es un paciente con atención médica permanente. Ya los padres económicamente están recibiendo el impacto porque algunas cosas los cubre el plan médico privado de los padres, pero otras no. Han gastado más de $15,000 en cuestión de semanas en el proceso, ¿verdad?, de su recuperación. Era del ROTC de su estado y la vida de este joven cambió de manera total, radical, de un día para otro, porque a él fue uno de los que le dio este tipo de efecto secundario, de estar totalmente saludable a estar totalmente en una situación donde no se prevé si recupere en algún momento la salud como la tuvo hasta hace apenas, ¿verdad?, el mes de marzo, donde fue el mes donde él se aplicó la vacuna. Yo tengo a alguien bien cerca de mí, 20 y pico de años, que está en las mismas. Bien cerca de ti, 20 y pico de años. Bien cerca de mí, 20 y pico de años, y está él llegó a infartar. ¿Qué dirán los médicos que al principio, particularmente a mí, me hablaban tan fuerte cuando me escribían? Me encantaría escuchar a los doctores que al principio, durante el año pasado, a mí, a Angie González y a tanta gente, prácticamente nos insultaban y nos trataban. Ustedes no saben lo que están hablando, ¿verdad? Y nosotros citábamos a otros médicos, porque yo no lo soy. Yo siempre he admitido que soy un comunicador, pero cuando tú escuchas
a otros doctores expertos en el tema y que levantan banderas y los citas a ellos, no la información falsa que aparece en el internet, la información que responsablemente, cuidadosamente uno busca. Aquí están los resultados donde ni la prensa local ¿verdad? Ya lo tapa, lo tiene que publicar porque la gente necesita estar informada, punto. La gente necesita saber. Aquí alguien nos escribe en el WhatsApp de Nueva Vida que ayer Telemundo informó que más de 150 casos se han reportado en México con esta misma situación entre los jóvenes. Está dándole fuerte a los jóvenes. Sí, definitivamente. Definitivamente. Esta persona que yo conozco le pasa exactamente lo mismo. Cada rato está en sala de emergencia, atleta, nunca había padecido nada. Pues lo está viendo un cardiólogo y están viendo qué van a hacer, pero es todos los síntomas bien similares a lo que estás diciendo. Sí, 20 y pico de años tiene. 20 y pico de años, 20 y pico de años. Y fue una situación difícil porque en el caso de él llegó a infartar. Un muchacho completamente sano, no padecía de nada. De nada. Así mismo. Consecuencia inmediata de la vacuna. No puedo decir literalmente que fue exactamente eso, pero fue 2 días luego de. Exacto. La mayoría ocurre entre 3 a 10 días, 2 semanas, de 2 a 3 días. Luego. Exactamente, sí. Fue lo que le pasó. Esa es la norma y cuando el CDC reconoce de que están ocurriendo, cuando el CDC reconoce que está bajo estudio, hay un reportaje del Wall Street Journal. Es una publicación, la gente que conoce el Wall Street Journal, es un periódico de renombre en Estados Unidos, conocido de años. Unos doctores hacen un reportaje y ellos están diciendo en el Wall Street Journal que no solamente es un hecho cierto estos efectos secundarios, sino que desde el punto de vista de ellos se suprime mucha de esta información porque si se admitiese el efecto que tendría en la población es que entonces la gente sometiéndose a la vacuna, pues el freno sería mucho más alto. Así que las autoridades, poniendo en riesgo a un sector de la población, suprimiendo información de que en muchos casos el efecto es pues con tal de que ese proceso de vacunación generalizada no se detenga, suprimen la información, pero ponen a riesgo a la población. O sea, yo creo que la responsabilidad del Estado es no solamente proteger mediante una vacuna. Si la vacuna tiene efectos secundarios, la responsabilidad del Estado es decir, mira, estamos teniendo estas situaciones, el % de efectos secundarios en algunas personas puede ser más alto de lo que pensábamos. Uno espera esa honestidad y esa integridad de parte de las autoridades de salud del Estado. Claro. O sea, que no sea un bingo a ver quién le toca, porque te puede tocar a ti, le puede tocar a tu hijo, le puede tocar a tu sobrino. A mí me parece que en ese sentido, ¿verdad? Todos tenemos que ser responsables y el Estado no puede pasar por alto la responsabilidad de esta situación. Felicito, según criticamos a la prensa cuando suprime, felicitamos a la prensa que no está ocultando esta información. En este caso leí del periódico El Vocero esta mañana esta información donde se admite. Sí, aparece en El Vocero. Estos casos que, ¿verdad? Están surgiendo. Lamentable lo que ocurrió en el edificio de Miami. Dios mío, bien lamentable. Aún hay personas desaparecidas, entre ellos puertorriqueños, niños, jóvenes, padres. No aparecen. Ayer se estaban levantando cadenas de oraciones, ¿verdad? Todavía no se sabe exactamente qué pasó. Se desplomó, pero no dicen. Exacto, no hay todavía qué pasó. Un análisis. Hay algo preliminar de una entidad de allí de la Florida, unos ingenieros, que estiman o sospechan que pudo haber habido hundimiento del terreno. Que estaba en la playa, o sea, es un edificio. No es algo que se ha establecido como de manera categórica final, pero por lo menos es alguna de los análisis que se han hecho de posibilidades para que esto haya podido ocurrir, pero nada final todavía. Está en plena investigación lo que pasó allí. Triste por demás ver esas imágenes y sobre todo, ¿verdad? Gente suplicando que por favor ayuden en la búsqueda de las personas desaparecidas. Así que nuestras oraciones va con ellos, con las familias puertorriqueñas y con todo el que ahora mismo sufre estas pérdidas. Mira, por otra parte, denuncian el apresurado el retorno presencial a las aulas de la UPR.
no me hace sentido esto. Mira lo que dicen. Algunas unidades del sistema ya habían comenzado su proceso de matrícula cuando se impartió la directriz de regresar a los salones, desatando complejidades en la logística de la programación de los cursos. Las instrucciones del presidente de la Universidad de Puerto Rico para que las clases en el próximo semestre escolar sean presenciales sorprendió a buen parte del personal encargado de programar la oferta académica, que contempla un regreso paulatino y no repentino a las aulas ante las reglas del distanciamiento social y la limitada cantidad de profesores que hay. O sea, lo que se pensaba que se iba a reabrir poco a poco, tan importante que es este sistema universitario. Pero permíteme entender lo que pasó. Ajá. El presidente ordena que de repente las clases sean presenciales full de golpe o lo contrario. Él lo que dice aquí es que las instrucciones del presidente de manera presencial era esa, que fueran comenzando paulativamente con el distanciamiento social, pero eso sorprendió al personal. Dice que las complicaciones asociadas a la directriz fueron advertidas desde el mismo 17 de junio, cuando el presidente emitió una carta circular y publicó un video en el que aparece anunciando efusivamente el retorno a las aulas, pero el personal no está de acuerdo. Ha causado confusión entre el estudiantado, dado que algunas unidades empezaron su proceso de matrícula, pero otras tienen una oferta mixta de cursos presenciales, a distancias y también híbridos. Yo lo que entiendo es que hay falta de profesores, que no hay profesores, que les tomó por sorpresa que él anunciara con qué profesores se van a dar las clases. Ok. ¿Entiendes? Eso es lo que se está comentando. Tremendo reto tienen, porque tendrían que resolver esa situación para tantos estudiantes todavía. Y si es algo que es vital para el país, como es la educación, ahí no hay break para improvisar, y menos a un mes y pico de comenzar el nuevo curso escolar. Ellos dicen que esto no aplica porque los salones son pequeños y no hay espacio para el distanciamiento. Las secciones de clase, aunque sean pequeñas, no están diseñadas, ¿no?, para la modalidad que se está estableciendo. Qué cosa más terrible. Ayer yo estaba en una graduación. Que no hayan anticipado eso desde antes, o sea, sí, con el nivel de vacunación que aquí está prácticamente en un 50% ya, y que los profesores, estoy seguro que todos los que decidieron vacunarse, creo que en esta etapa todos tienen la vacuna. Era para anticipar que eso tenía que estar resuelto. Exacto, a eso se le añade que no se trabajaron las facilidades. Las facilidades están deterioradas, no están aptas para regresar. Dice que no han sido mantenidas. Impresionante. Y una de las fuentes cita: para que se dé un regreso presencial dependemos de tantas cosas que ahora mismo no sabemos y no tenemos la información. Todo es incierto. Wow. Así que leer eso y que la prensa nos mantenga informados de ese nivel suena a improvisación en el sistema que se dedica a enseñar y a dar clases. Y anticipar esto, ya el COVID tiene 1 año y medio con nosotros. Claro, año y medio. Y no haber anticipado esos detalles, parece un juego de niños. O sea, parece de verdad gente que no sabe o no ejecuta a la expectativa de lo que el país necesita y espera. Y no prevén. Oye, si ya los sistemas educativos, por lo menos muchos de los colegios que conozco, implantaron desde el día 1 y estaban preparados para reabrir. Claro. Estaban listos. Entonces vemos una universidad de Puerto Rico con tantas huelgas y demás que hay. Se ha perdido tantas clases que la gente desea regresar a su normalidad, y ahora esto. Creo que se pone compleja la cosa. Hoy tengo a Milton Picón en algún momento del programa. Estén pendientes, porque ayer la Cámara de Representantes se dedicó a bajar proyectos que todos están de una y de otra manera ligados a promover la ideología de género en distintas facetas. Ayer hubo aprobación de varios proyectos en esa dirección. Aprovecharon de que el hemiciclo estaba vacío porque habían anunciado que continuaba, ¿verdad?, la sesión legislativa hoy viernes, y que ayer no iba a haber, ¿verdad?, vista para ver ningún proyecto. Así que las gradas estaban vacías ayer. Wow. El grupo que siempre se moviliza, pues no fue ayer, porque eso fue lo que anunciaron.
aprovecharon que no había nadie y en efecto empezaron a bajar proyectos a todo lo que da, como decimos en la calle. Wow. Aprobaron varios, se quedan varios porque son muchos para hoy, así que hoy sí hay un grupo que va a estar allí, pero le pedí a Milton que nos pusiese al tanto de cuáles fueron aprobados, porque esta legislatura está comprometida con la ideología de género full y están aprobando proyectos de una manera expedita antes de que cierre la sesión este día 30 de junio. Todavía tienen hasta la semana que viene para estar aprobando medidas. Así que todo el mundo pendiente esta mañana. Vamos a escuchar más de tu música favorita. Ya mismo viene Angie González, la psicóloga, con nosotros. Todo el mundo aquí conectado en ruta. Buenos días.